Estos son los ojos de un cazador. Al igual que los leopardos, las arañas necesitan una visión excelente, movimientos furtivos y rapidez en el ataque. Requieren también de fuerza para gobernar a una presa que puede tener varias veces el peso de la propia araña. Estos insectos desarrollaron además otras adaptaciones que los mamíferos no tienen. Por un lado el veneno, pero por sobre todo la seda y en una amplia variedad de formas y usos. La tela delicada y hermosa de una araña de jardín nos resulta muy familiar, pero de ninguna manera es la única forma en que las arañas usan su seda. Esta última es una proteína producida en forma de líquido desde las hileras en su extremo posterior. La seda se transforma en un hilo fino pero muy fuerte cuando entra en contacto con el aire. Las arañas desarrollaron todo tipo de formas para usar un material tan versátil, cuyo objetivo por lo general es el de atrapar presas. A veces la seda se transforma en un lazo pegajoso. En otros casos se utiliza como cemento para construir la tapa de una trampa gatillo. Algunas de las variedades en el medio ofrecen las claves para descifrar la forma en que pudieron haber desarrollado estas artimañas. Telarañas y otras maravillas. Todas las arañas pueden producir seda, pero algunas hacen poco uso de ella. En áreas en donde crecen brezos hay una pequeña araña cangrejo que caza sin la ayuda de la seda, aunque generalmente tiene una hebra de seguridad adherida al extremo de uno de los tallos de este arbusto. Confía su vida en su color, su habilidad para mantenerse quieta, su sensibilidad y sus numerosos ojos. Su color le ofrece un buen camuflaje y sus ojos le advierten sobre la cercanía de alguna presa. Posada sobre las flores, es inconspicua y muy paciente. Su veneno paraliza rápidamente a la mariposa y comienza a alimentarse. Su efecto no es suficientemente rápido. La línea de seguridad de la araña puede salvarla de una larga caída. Caso contrario, esta especie no necesita de la seda para ganarse la vida. Su rapidez en el ataque, su tenacidad y por supuesto su veneno son suficientes, así como también la precisión de su mordida. Las arañas cangrejo muerden a sus víctimas en uno o dos lugares clave: la cabeza para desconectar el sistema nervioso o el tórax para paralizar los músculos del vuelo. Hay unas 30 variedades de araña cangrejo solo en Inglaterra, cada una especializada en emboscar a su presa desde escondites diferentes. Hay una que caza hasta en arenas abiertas. En el campo, cada hoja, cada ramita, cada hierba podría esconder un par de quelíceros expectantes. Y esto es solo en lo que concierne a arañas cangrejo. Ellas son una pequeña minoría dentro de una amplia variedad de arañas. Por lo general se alimentan de insectos, con una o dos excepciones aún en Inglaterra. Las aguas estancadas son el coto de caza de otro depredador que no necesita de la seda para atrapar a su presa. La araña de pantano es la más grande de las especies en Inglaterra. Su cuerpo puede tener hasta 3 centímetros de largo. Por lo general se alimenta de insectos caídos, pero también puede pescar. Ejemplares muy pequeños, lo admitimos, pero con un peso 10 veces mayor que el de la propia araña. Aguarda sobre la superficie del agua, patas extendidas, alerta a las vibraciones. Sus ojos no forman parte de este tipo de cacería. Vigilan que no haya depredadores potenciales más arriba. Siente las vibraciones con sus patas como si la superficie del agua fuese las hebras de una telaraña, hasta que tenga algún pez al alcance.
Desde el punto de vista de la víctima, el cazador pasa inadvertido entre las lentejas de agua. La araña de pantano necesita de su veneno de acción rápida. Si el pez pudiese luchar durante tan solo un momento, la araña no podría sostenerlo. Como están las cosas, arrastrar a su víctima por el tallo de una planta para sacarla de la superficie es suficiente esfuerzo. Como método de caza, atrapar peces es bastante extravagante, pero tiene sus recompensas. Un pequeño gasterosteo contiene una ración de varios días de proteína y grasa para la araña. Al igual que las cangrejo, las de pantano usan la seda solo como línea de anclaje mientras cazan. Durante la época de procreación, la seda es más importante. Las arañas de pantano, como muchas otras, encierran sus huevos en ella. Cazar como esta criatura requiere fuerza y rapidez, pero algunas son demasiado pequeñas. Entonces la seda se transforma en una ventaja inapreciable. ¿Cómo llegaron a usarla de esta manera? Una de las claves para la respuesta proviene de la conducta reproductiva de una araña solitaria, difícil de describir y que vive en las hierbas altas de Inglaterra. Se llama araña pisaura y es extremadamente común, aunque poco notable la mayor parte del año. Solo en una época a fines del verano todos vemos los resultados de su trabajo, pero nos encontramos en junio y están en el momento del cortejo, escondidas por entre las hierbas. Este es el macho de color oscuro con palpos en forma de garrote. La hembra es de color jengibre y el macho se mueve a su alrededor cautelosamente. Lo único que a ella le complacerá es poder devorárselo si lo tiene a su alcance. Ambos cazan sin usar la seda. Él tiene la intención de aparearse, de manera que debe acercarse un poco más. La respuesta es presa. Se sabe que una hembra ocupada en alimentarse no se distraerá ante nada excepto que sea comestible y se encuentre a su alcance, y ello incluye hasta sus compañeros potenciales. La pisaura macho prepara un presente para la hembra envolviendo la típula en seda como si fuese su propia comida para evitar sus movimientos. La hembra observa completamente alerta ante tanta actividad. Él debe presentársela para su propia seguridad, utilizándola como escudo para absorber la fuerza de sus quelíceros cuando ataque. Una vez que sostiene firmemente la ofrenda envuelta en la seda, el macho se coloca por debajo de ella hasta estar cola con cabeza. Luego puede comenzar el apareamiento con los quelíceros de la hembra enterrados en la comida. La araña macho introduce paquetes de esperma por la abertura genital de la hembra con sus palpos. Repite la acción 1 o 2 veces en cada inserción durante 1 hora de apareamiento. Se expanden como globos durante la transferencia, obligando al esperma a que se introduzca en el cuerpo de la hembra. Cuando cambia de palpos, generalmente hace una pausa, quizás para servirse un trozo de la típula, quizás para reforzar el interés de la hembra en la comida y no en él. Una vez completa la inserción final, debe tener éxito en su huida. Este puede ser un momento delicado, en especial si la hembra está perdiendo interés en la ofrenda. Sin embargo, algunos tienen la habilidad y la osadía de quitarles el plato de comida durante su huida para consumo propio. El macho no juega ningún otro papel dentro del proceso completo de la reproducción. La hembra, al igual que todas las arañas, construye una plataforma de seda como comienzo de su caja de huevos. Puesto que esto es lo que hacen todas las arañas, de una forma u otra, el propósito básico de la seda podría ser la protección de los huevos más que una trampa para insectos.
Cuando está satisfecha de que la almohadilla es lo suficientemente densa, deposita sus huevos dentro de una burbuja glutinosa que los mantendrá juntos. Continuando con la costumbre ancestral de todas las arañas, los envuelve con más seda hasta que quedan cubiertos por completo. El producto final es una enorme bola de huevos que transporta hasta que estén listos para incubar. La seda se oscurece al secarse formando una costra que evita daños en los huevos. Cuando se acerca el momento del nacimiento, rompe parte de esa costra y adhiere la bola a la hoja de una hierba. Para muchas arañas, este sería el final de la responsabilidad paterna, pero en esta especie no ocurre lo mismo. A medida que se asoman los bebés, teje una tela sobre ellos, una carpa de seda. Luego mantiene una custodia para protegerlos de insectos intrusos o de otras arañas. En su interior y durante algunos días se desarrollará la cría hasta que cada miembro esté lo suficientemente grande como para defenderse por sí mismo. Hay más de 100 en el nido, listos para recorrer la pradera. Antes de que lo hagan, sus refugios se convierten en un rasgo conspicuo en el paisaje de agosto. Carpas de seda, generalmente aglutinadas, como una extraña señal de la existencia de una criatura inconspicua y solitaria. Las carpas son algo más que un indicio de la proximidad del otoño. Son una clave de cómo se habrán empezado a utilizar las telarañas como atrapa insectos. Las crías se alimentan cazando en las hierbas, tal como lo hizo el macho cuando recogió el presente para el apareamiento. Pero ella debe seguir alerta cerca del nido para proteger a sus pequeños. Los insectos quedan atrapados en la telaraña por casualidad, y ello es todo lo que la madre come durante este breve período. No es una trampa eficiente, de hecho con frecuencia es un completo fracaso, pero un insecto enredado en ella es más fácil de atrapar que cualquiera volando libremente. Durante estos días la hembra caza con menos esfuerzo que durante el resto de la estación. Pueden imaginar cómo otras arañas aprovechan esta pequeña ventaja. Algunas llegaron a especializarse en atrapar insectos con telas de seda durante toda su temporada activa. Una trampa simple pero efectiva es la de la araña galena, que se especializa en saltamontes. La trampa en sí misma tiene poca diferencia con la de la pisaura, excepto que cuenta con un embudo en el centro en donde vive la araña. Los hilos superiores se extienden, flojos, sobre las hierbas, pero la plataforma inferior está hecha con un tejido muy cerrado. Un saltamontes pasajero que no pasa. A medida que cae hacia adentro y a través de la telaraña se atasca cada vez más, mientras que la dueña de casa se mueve con determinación para recoger su comida. Muerde con rapidez. Luego se quita del camino mientras el veneno hace efecto. Manco y aturdido por la mordida venenosa, el saltamontes se encuentra imposibilitado, víctima de una trampa primitiva pero sumamente efectiva. Debido a que el veneno mata con rapidez, la galena no necesita envolver a su presa antes de arrastrarla como lo hacía la pisaura. Las hebras de la telaraña que atrapan al insecto le sirven como base de apoyo mientras controla a su víctima agonizante. La alimentación es continua y la procreación de las agalenas tiene lugar durante los meses de julio y agosto, siempre entre las hierbas. Más arriba, en las plantas con follaje firme, hay otra clase de araña
con una tela de diseño similar. Esta especie también se ve en una época diferente del año. A mediados del verano, cuando por lo general pasa inadvertida, construye una tela con una base firme y una estructura superior más floja. En el otoño se deja ver por sus bebés. Flotan en el aire por medio de hebras de seda y supuestamente le dan suerte a las personas sobre las que posan. Es la linifia. Pende bajo su trampa aguardando que alguna víctima quede atrapada en las hebras superiores. Cuando esto ocurre, la araña sacude toda la estructura superior para que la presa caiga. Abre un agujero en la base cuando la víctima está debilitada por sus mordeduras y la arrastra para devorarla. Todo es muy directo, pero hay algunas víctimas potenciales que presentan más de un problema. Una mariquita de 7 puntos, no demasiado grande como para el almuerzo de la araña. Pero el envoltorio se interpone entre el producto y el consumidor. No solo es demasiado fuerte como para caminar por entre las hebras de la trampa, sino que también está muy bien acorazada como para que la devoren. Además despide un producto químico de muy mal olor que desalienta al enemigo. Por suerte, en los jardines en donde este tipo de araña es tan común hay mucha comida. Los áfidos, por ejemplo, son abundantes. Las mariquitas también se alimentan de ellos. Esta vez las circunstancias parecen estar conspirando en favor del jardinero. Esta red horizontal, aunque no en forma de lámina, es obra de la pequeña Uloborus. Carda la seda a medida que la hila, mediante cerdas pequeñas en sus patas posteriores, hasta que queda esponjosa como una hebra de lana. El objetivo es cubrir cada hilo de seda en su telaraña para que las garras y cerdas de algún insecto queden enganchadas en ellos. Al igual que la galena, la Ulorobus incluye muchos saltamontes en su dieta. Lo peor que se puede hacer es luchar. Solo empeora las cosas. La araña simplemente aguardará a que termine la conmoción y se acercará luego a alimentarse. Esta especie se desvía un poco de las comunes, aunque tiene gran éxito a su manera. El próximo avance hacia la telaraña clásica es el uso de goma, glóbulos pegajosos producidos con seda extendidos a lo largo de las hebras. Las arañas cribeladas o calamistro usan goma, pero construyen una trampa completamente diferente. No tiene forma de lámina ni de red y es más bien una línea de trampas. La araña vive en un nido sobre la parte superior de su artefacto. Con frecuencia lo renueva yendo hasta su parte inferior y agregando hebras nuevas adheridas a piedras pequeñas. Adorna cada una de ellas con abalorios de una cola muy pegajosa. A diferencia de la mayoría de las arañas, esta especie se alimenta de hormigas. Otras construyen trampas para cazar insectos al vuelo, pero esta especie en particular trabaja sobre el suelo. Es una fuente de recursos inagotable y no hay demasiada competencia.
El funcionamiento de la trampa es muy sencillo. La araña corta la hebra adherida a la piedra y comienza la guerra con un único resultado posible. Aunque tiene un diseño de avanzada, controla aún a su presa en la forma tradicional. Antes de morderla para inyectarle su veneno letal, envuelve una y otra vez el cuerpo forcejeante. Maneja la seda con sus patas traseras, guiándola con sus calamistros, particularidad que le dio el nombre a la especie. El extremo superior de la telaraña tiene algo en común con la de la pisaura. Alrededor del centro de la carpa se encuentran sus bebés, los que cuidará hasta que estén lo suficientemente grandes como para lanzarse al mundo. Pero a diferencia de ella, la calamistro alimenta a su cría. La hormiga ya ha sido bien perforada por las mordeduras de la madre para que los bebés puedan comenzar a devorarla. Su sistema nervioso le permite dar algunas últimas patadas, pero los pequeños tienen demasiado apetito como para esperar. Hay otra araña que construye una trampa similar a la de la calamistro. En realidad es muy conocida en todo el mundo. Algunos la llaman vientre rojo, otros tarántula, otros la viuda negra. En la Edad Media se creía que la única cura para una mordedura de araña era que la víctima bailase hasta quedar exhausta. De allí, tarantella. De hecho, el veneno de la tarántula raramente es letal para los humanos, aunque su mordedura puede ser muy desagradable. El objetivo del veneno no es herir a los enemigos, sino matarlos. Las líneas en la tierra con glóbulos de cola son similares a las de la calamistro, pero la presa de la viuda negra, aquí en Arizona, es un poco más desafiante que las hormigas en la dieta de la anterior. El pinchazo del escorpión es tan letal para la araña como su mordedura lo es para el escorpión. Todo depende de quien dé el primer golpe. Ella utiliza sus patas traseras para arrojar lazos de seda pegajosa. La intención, inmovilizar la cola de su adversario. Sus patas delanteras actúan como sondas exploradoras para controlar el progreso de su ataque.
Una vez resguardada del pinchazo, puede comenzar a inyectar su veneno. Y entonces termina la batalla. Solo queda envolver la presa, desprenderla y llevarla hasta el escondite para devorarla. Desde la trampa accidental de la pisaura hasta la sofisticada de la viuda negra, podemos rastrear un camino de complejidad e ingenuidad en aumento en cuanto al uso de la seda se refiere. La trampa más conocida, la de la araña común o de jardín, encierra mucho más de lo que salta a la vista. El otoño es la época del año en la que las arañas de jardín trabajan tiempo completo, construyendo una tela nueva cada noche para quitarla la mañana siguiente, pero por una buena razón. La primera parte de su tarea es establecer los radios principales, desde el centro hasta puntos de adherencia convenientes. Están hechos simplemente con seda, no son pegajosos y están tensionados para que la tela no se combe en dirección a la brisa prevaleciente. De esta forma, todos los insectos que vuelan con la corriente encuentran el camino bloqueado y con pocas posibilidades de poder atravesar la telaraña. Luego teje un aro alrededor del centro para que los radios se mantengan en su lugar. Es tentador decir que la construcción está pensada y planificada, pero consta de una serie de actos rígidamente programados. Si existen daños, los repara, pero luego de determinada etapa, solo teje creando un fiasco total y una etapa le sigue a la otra, culminando en desastre. Si todo sale bien, el próximo paso será tejer una serie de espirales temporarias fuera del borde para que la estructura se mantenga firme. Luego puede poner en su lugar la espiral principal mientras que quita las hebras temporarias una a una. La espiral principal es la parte funcional de la trampa. Son los hilos pegajosos que detendrán a la presa hasta que la araña pueda encargarse de ella. No llega hasta el medio. Siempre hay un lugar llamado zona franca entre el centro y la espiral principal.
Esta última no es muy simétrica. Hay más hebras por debajo del centro que por sobre él. Pero observen todo el proceso en cámara veloz. Allí coloca los radios en posición. Luego el aro fortalecedor que termina en la espiral temporaria. Sigue con la principal concentrada en primer lugar en la parte inferior de la tela. Extiende cada línea nueva para que tenga la tensión adecuada. Esto mantiene la forma de la tela. Las gotas de cola son distribuidas en forma pareja a lo largo de cada hebra. El número normal de vueltas en la espiral pegajosa es de 25. Esta tela es particularmente grande, tiene 33 vueltas. Una vez completa, la araña se dirige hacia el centro para esperar la llegada de su presa. Si no tiene suerte durante la noche, dejará la telaraña hasta bien entrado el día, con la esperanza de atrapar a los primeros insectos voladores diurnos. Envuelve rápidamente a su presa utilizando un tipo diferente de seda, producida en tiras anchas, con muchas hebras simples. Cuando no hay peligro de que escape, lo mata. Las arañas que construyen telas pegajosas producen un aceite para cubrir sus patas y no quedar enganchadas en su propia trampa. Cuando la víctima deja de luchar, la desprende y la arrastra para devorársela. La zona franca funciona como una plataforma de trabajo en donde se puede mover con facilidad y monitorear así las vibraciones de las hebras radiales, señal de la llegada de alguna víctima. Aquí generalmente come a su presa. No siempre se alimenta en el centro de su tela. A veces se dirige hacia algún refugio cercano en donde se esconde durante el día. Si deja la tela tendida durante el día, tendrá problemas. Ajá. No solo una hora de trabajo, sino un valioso depósito de proteínas que podría estar mejor dentro de la araña que sobre el pájaro. Algunas arañas pueden dejar la tela tendida todo el día gracias a un dispositivo llamado estabilizador. Es ese conspicuo diseño en el centro. Los primeros científicos en estudiar las telarañas pensaron que el diseño era una forma exagerada para fortalecer la espiral y estabilizar la tela, de allí el nombre de estabilizador. Ahora se cree que tiene otro propósito: advertir sobre la presencia de las telarañas y disminuir la posibilidad de que los pájaros arrasen con ellas. Hay muchos diseños diferentes, todos usados por arañas que cazan durante el día. Algunas construyen un estabilizador grande mientras son pequeñas, pero solo una muestra cuando crecen. Luego, como en esta tela esférica de una araña de Centroamérica con 10 centímetros de ancho, actúan como su propia señal de advertencia. Otra muy cerca teje una tela dorada, la que los pájaros pueden ver y evitar. Los hilos son pegajosos y muy fuertes. Los cuerpos de las primeras víctimas hacen más dramática la señal de prohibido acercarse. Permanecer en la tela nunca es seguro. Esta criatura de mirada extraña es la araña ladrona australiana. Sus movimientos son tales que no alarman a la dueña de casa. Sin embargo, ella
Ella sabe que hay algo perturbante. Esos pequeños movimientos indican la presencia de un cuerpo extraño. ¿Cómo logra engañar a la dueña de la tela? Se desconoce. Es una araña saltarina con una familia conocida en todo el mundo. Una vista maravillosa, habilidad para moverse con rapidez y precisión desde una posición de descanso. Hay una araña que no es vulnerable a la ladrona. Lleva su tela con ella. Un animal extraordinario, dueño de aquellos ojos espirituales y brillantes, es la araña esparabel. Otra especie australiana, miembro del único grupo que usa la seda de esta forma. La red está hecha con una seda esponjosa y enmarañada como la de la Uloborus inglesa que atrapa a sus víctimas sin ser viscosa. Esta criatura la construye cardando la seda de las hileras, las glándulas en su extremo posterior y utilizando una hilera de dientes delicados en sus patas traseras. Hace la red con una inmensa precisión para que cada hebra encaje perfectamente en la forma hexagonal final. Los hilos individuales de seda son muy delgados y se endurecen con rapidez en contacto con el aire, adhiriéndose a un par de espirales arrolladas. Bajo tensión se verán muy uniformes. La red funciona cuando se libera la tensión en contacto con la víctima y las hebras se aflojan nuevamente. Mientras la araña prepara su red, se sujeta de algunas hebras extendidas entre dos ramas con sus patas delanteras. Pero cuando todo está listo, gira sujetándose con sus patas traseras mientras que los dos pares delanteros estiran la red. Conseguir el tamaño justo es muy penoso. Las hebras delgadas que la rodean son la base, el telar con el que fue tejida. No participan en su uso, aunque las del extremo superior impiden el movimiento del tercer par de patas de la araña. Al fin queda terminado el dispositivo. Ahora aquellos ojos encantadores y la visión nocturna sorprendente de la araña son la clave para el éxito. Con poca luz, tiene mejor vista que cualquier otro animal. Todo merodeador nocturno pequeño es una víctima potencial. La araña envolverá el pequeño paquete y lo comerá con red y todo para ingerir proteínas nuevas y reciclar las viejas.
La seda que ahora utiliza es seda común, como las de las arañas de jardín. Cuando haya devorado a la hormiga, la red y el envoltorio, comenzará todo el proceso nuevamente, con una red nueva, viscosa, y con el equipo del Auloborus. La seda viscosa también tiene un uso ingenioso en Australia. Allí hay un animal llamado araña boleadoras. Estas últimas consisten en un instrumento de 3 bolas sujetas a otras tantas guascas usadas en Sudamérica para aprehender animales. Las arroja y balancea. Observen el efecto. Se trata de crear un área circular viscosa con una única hebra de seda. La araña comienza el movimiento cuando siente las vibraciones de un aleteo. Al desaparecer, se detiene para ahorrar energías. La ampolla en el extremo contiene un producto químico con el que atrae a las polillas macho. Huele como una hembra en celo. Con este tipo de arañas hemos escalado las alturas de la eficiencia de la seda. El único paso adelante de lo que se inició como una tela de hebra única sería ninguna clase de telaraña, es decir, que estaríamos donde empezamos. Pero podríamos volver a la Tierra para encontrar una maravilla completamente diferente, una nueva clase de construcción. Se llama telaraña bolso, aunque se parece mucho más a un bolso que a una telaraña y tiene el aspecto de un excremento de animal. La araña que la hace vive bajo tierra dentro de un tubo de seda. Su presa vive a nivel del suelo hasta que se encuentra con la araña. Lo único que sobresale de la superficie es la parte superior del tubo, y allí es donde aguarda la araña. Un latigazo con un quelícero y se abre una entrada para la presa. Y también una salida de este mundo. Una vez en el interior, el primer trabajo de la araña es cerrar la rotura en su tubo y reemplazar el disfraz. Utiliza tiras anchas de seda, las que esconderá luego colocando terrones de tierra recolectados del fondo del tubo.
Puede que no sea una tela como la de la araña de jardín, pero es seda y es una trampa muy efectiva. Esta atípida causó gran conmoción cuando se la descubrió en 1816. Se pensaba que era una representante inglesa de una familia casi tan famosa como la de la viuda negra, las tenisas. Estas criaturas están esparcidas por los trópicos. Esta en especial es de África Oriental. Es fácil imaginar la sorpresa y el horror creados por los cuentistas entre un público inglés acostumbrado a nada mayor que una araña casera sobre la pared. La tenisa tiene 3 centímetros de ancho. Al igual que su pariente, la atípida vive bajo tierra en un tubo de seda. Pero en vez de un bolso en su parte superior, tiene una escotilla. El tubo tiene un largo de 20 o 30 centímetros con una cámara en el fondo. Este ha sido cavado y abierto. Normalmente está completo bajo tierra. La araña acecha cerca del extremo superior de su escondite, alerta ante cualquier vibración en la superficie. Mientras se alimenta en la oscuridad, puede sentir los movimientos en el exterior. Pero muchos invertebrados terrestres de África tienen defensas contra esta clase de arañas. Vivieron en los alrededores durante mucho tiempo como para ser engañados. Chinches como esta pueden despedir un líquido con un olor muy desagradable para comprar su libertad. Otras están demasiado acorazadas como para que penetren los quelíceros de la araña, aunque sospechamos que algunos coleópteros tienen simplemente mucha suerte. En suma, la tenisa no es tan infalible como muchas personas creen. Sin embargo, hay muchos animales que son un blanco fácil, suaves y vulnerables. Sus colores brillantes sugieren que los ácaros terciopelo podrían contar con alguna defensa química, tal vez contra los pájaros. Sin embargo, por más que sea así, parece no funcionar contra las arañas. Mientras se produce un asesinato en la oscuridad, arriba la vida continúa. Un animal en particular, el milípedo gigante, conocido también como Trena Mombasa por razones obvias, parece poder detectar los rastros de seda alrededor del borde de la trampa y reacciona en consecuencia. Los milípedos, en autodefensa, producen un fluido desagradable.
Es una conducta de gran ventaja para el milípedo, pero aún así, las arañas devoran a los milípedos. La guerra entre arañas y presas lleva ya millones de años, con avances en ambos lados en cuanto al ataque y a la defensa. A veces, parecería como si el combate fuese parejo. Sin embargo, por lo general, las arañas, con sus telas, artimañas y otras maravillas, han logrado mantener un paso adelante.